¿Qué tal? ¿Cómo les va? Continuamos en este video con las propiedades de los líquidos y ahora vamos a hablar de evaporación. Entonces, vamos a comenzar definiendo la evaporación como sigue. Evaporación. La evaporación o vaporización es el proceso en el que las moléculas de un líquido, es el proceso en el que las moléculas de un líquido escapan y pasan a la fase de vapor. Escapan y pasan a la fase de vapor. Entonces aquí, lo que está sucediendo aquí, básicamente es lo que tenemos en este primer dibujito. Tenemos un contenedor con un líquido descubierto. Y lo que sucede con la vaporización es que, como sabemos, en el líquido estas moléculas tienen energía cinética, se están moviendo. Entonces aquí en el líquido tenemos moléculas que tienen energía cinética y se están moviendo. Entonces las moléculas que están cercanas a la superficie, la voy a poner de otro color para diferenciarlas, también se están moviendo. Y hay veces que alguna de esas moléculas tiene energía suficiente para romper las fuerzas intermoleculares de cohesión y escapar de ese líquido y entonces seguirse moviendo, pero ahora en fase gaseosa. Escapan del líquido y se mueven ahora en fase gaseosa. Entonces, siempre por probabilidad va a haber algunas moléculas que tengan la energía suficiente para escapar. Puede también darse el caso que una molécula no tiene, en el inicio no tiene energía suficiente, pero otra molécula choca con ella, ese choque le transfiere energía y entonces puede tener suficiente energía para escapar de la superficie del líquido. Entonces, esa es la evaporación. Las moléculas escapan de la superficie del líquido y pasan a la fase gaseosa. Entonces, ahora para continuar, recordemos que la energía cinética de una colección de moléculas depende de la temperatura. Entonces, en este caso de acá estamos considerando una temperatura dada. Por decir un ejemplo, agua a 20 grados Celsius. Entonces, pero recordemos que la energía cinética de una colección de moléculas depende de la temperatura. Es decir, que la temperatura está relacionada proporcionalmente con la energía cinética. Si incrementamos la temperatura, incrementamos la energía cinética de las moléculas dentro del líquido. Quiere decir que en ese contenedor, si incrementamos la temperatura más grande, entonces las moléculas que estaban aquí adentro, al incrementar su energía cinética, se van a mover más rápido. Y bueno, como ya les mencioné, para escapar de la superficie de un líquido, las moléculas deben tener al menos la energía mínima. A una temperatura elevada, mayor número de moléculas van a incrementar esa energía cinética y mayor número de moléculas van a alcanzar esa temperatura mínima. Es decir, a mayor temperatura, mayor evaporación. Mayor temperatura nos da mayor evaporación. Y aquí tenemos un esquema de esto. Aquí tenemos fracción de moléculas a una energía cinética dada y acá tenemos energía cinética. Tenemos una colección de moléculas a temperatura baja y otra a temperatura alta. Si incrementamos la temperatura, incrementamos la energía cinética y lo que vemos es que al incrementar la energía cinética, mayor número de moléculas, que están ejemplificadas por aquí, la energía mínima necesaria. Entonces, si incrementamos la temperatura, vamos a tener más moléculas que pasen ese umbral de energía mínima para vencer las fuerzas de cohesión y salir de la superficie.
Y vemos aquí en la gráfica en rojo a temperatura alta, la energía se necesita, bueno, aquí está, en la línea es la energía cinética mínima que se necesita para que escapen las moléculas de la superficie. Y vemos que a una temperatura alta va a haber mayor número de esas moléculas que son capaces de escapar de la superficie. Eso, como les digo, se debe a que incrementamos la temperatura, incrementamos la energía cinética, y entonces al incrementar la energía cinética es más probable que más de estas moléculas tengan la energía suficiente para escapar de la superficie. Entonces, a mayor temperatura, mayor evaporación. Ok, bueno, solo las moléculas con alta energía, como podemos ver en el diagrama, pueden salir de la fase líquida. Entonces voy a hacer otro dibujito aquí. Y solo las moléculas con alta energía, lo voy a poner con una flecha grande, son capaces de salir de líquido. Voy a poner aquí otras moléculas con flechas chiquitas que quieren decir que su velocidad es menor. Entonces solo las que tienen mucha energía cinética, mucha velocidad, son capaces de salir de la fase líquida. Debido a esto, la energía cinética molecular promedio de las moléculas que permanecen en el estado líquido se reduce. Entonces, aquí voy a siguiente paso, 1, 2. Siguiente paso, las moléculas con energía cinética alta ya escaparon, están en fase gaseosa, y aquí abajo me quedé con puras moléculas, o me quedé con mayoría de moléculas con energía cinética más baja, las que no pueden escapar. Entonces, esto hace que la energía cinética molecular promedio de las moléculas que permanecen aquí en el líquido sea más baja, y por lo tanto disminuye la temperatura. Entonces recordamos que la temperatura y la energía cinética, pues que la temperatura es la energía cinética promedio de la colección le voy a poner con estas dos corchetes para decir que es energía cinética promedio. La temperatura es la energía cinética promedio de la colección de moléculas. Si se escapan las moléculas con mucha energía, entonces solo nos quedan con las moléculas con poca energía cinética. Poca energía cinética equivale a menor temperatura. Entonces quedaron solo las moléculas que en promedio tienen menor energía cinética, y entonces el líquido que permanece aquí abajo tiene menor temperatura. Entonces el líquido queda más frío que sus alrededores, y este fenómeno se conoce como enfriamiento por evaporación. Enfriamiento por evaporación. El enfriamiento por evaporación es este que se da debido a que las moléculas con alta energía cinética son las que escapan primero. Las moléculas con energía cinética baja permanecen en el líquido. En promedio la energía cinética es menor y por lo tanto su temperatura es menor. Entonces un líquido que se está evaporando se está enfriando. Es decir, absorbe calor de sus alrededores. Y de hecho este mecanismo de enfriamiento por evaporación es el mecanismo mediante el cual nosotros los humanos controlamos la temperatura corporal a través de la sudoración. Lo que está pasando en el caso de la sudoración es que, por ejemplo, aquí tenemos nuestra piel, comenzamos a sudar y sacamos estas gotitas de sudor que voy a poner aquí. Este sudor se comienza a evaporar, y al evaporarse absorbe el calor de nuestra piel. Y al absorber ese calor de nuestra piel, pues nosotros nos enfriamos y el sudor se evapora, jalando ese vapor, enfriando nuestro cuerpo. Entonces este enfriamiento por evaporación es lo que utilizamos para los humanos controlar la temperatura corporal. Otra forma que seguramente han
experimentado de este enfriamiento por evaporación es cuando, no sé, si tienen mucho calor o algo y se ponen una toalla mojada en la frente, sentimos que esa toalla está fría. La sentimos fría porque el agua en la toalla se está evaporando y esa evaporación está absorbiendo calor y por eso se siente fría la toalla mojada. Ok, muy bien, entonces ahora imaginemos que también tenemos nuestro contenedor, tenemos el líquido y que algunas de las moléculas pueden escapar y algunas de las moléculas de líquido se evaporaron, pudieron escapar de la superficie. Y también se puede dar el caso de que esas moléculas que escaparon de la superficie vuelvan a chocar contra la superficie. Cuando chocan contra la superficie van a golpear otras moléculas, van a transferir esa energía cinética alta que tienen. Voy a hacer otro dibujito un poco más grande. Entonces imaginemos que una molécula que ya había escapado tiene cierta dirección que la hace volver. Entonces, cuando regresa esa molécula va a pegarle a otra molécula, va a transmitir parte de su energía y entonces va a disminuir su energía cinética y va a quedar atrapada dentro del líquido una vez más. Este proceso se llama condensación, que es el inverso de la evaporación. Condensación. Entonces la condensación es cuando una molécula de vapor puede chocar con la superficie del líquido y queda atrapada. Una molécula de vapor puede chocar con la superficie y queda atrapada. Ahí. Queda atrapada ahí por lo que les digo. Está la molécula, entra, golpea a otras moléculas, transfiere parte de su energía y entonces su energía ahora es menor y queda en la fase líquida. Esta es la condensación. En un recipiente cerrado, voy a regresarme al dibujito, al diagrama de acá. Aquí está, en el inciso B. Tenemos un recipiente cerrado. Conforme la evaporación ocurre, el volumen del líquido disminuye y aumenta el número de moléculas en estado gaseoso. Entonces, conforme la evaporación ocurre, tenemos más moléculas acá arriba en estado gaseoso y el volumen del líquido disminuye. Al haber un mayor número de moléculas en estado gaseoso, entonces mayor número de estas puede chocar una vez más con la superficie. Entonces, si hay muchas moléculas en estado gaseoso, van a estar chocando en ese volumen cerrado y muchas de esas van a volver a chocar con la superficie. Y la velocidad de condensación va a aumentar a su vez. El sistema eventualmente va a alcanzar un equilibrio dinámico en el que la velocidad de evaporación es igual a la velocidad de condensación en el recipiente cerrado. Voy a hacer otro dibujito acá con el recipiente cerrado. Entonces tenemos nuestro líquido, algunas de las moléculas se evaporan, esas moléculas evaporadas se están moviendo, pueden volver a chocar y cuando chocan con el líquido se vuelven a condensar hasta que se alcanza un equilibrio dinámico. Equilibrio dinámico. En este equilibrio dinámico lo que tenemos es que la velocidad de evaporación, es igual a la velocidad de condensación, es igual a la velocidad de condensación. Dentro de esto, esto se da en un recipiente cerrado. El equilibrio se alcanza cuando la velocidad de evaporación es igual a la velocidad de condensación. Entonces tenemos líquido, tenemos vapor o gas, vapor, y hay un equilibrio en un recipiente cerrado en el que la evaporación
se equilibra con la condensación. Evaporación y condensación ocurren a la misma tasa y se equilibran entre sí. Lo que hay que tener cuidado aquí es que las dos velocidades opuestas no son cero, sino que son iguales entre sí. Debido a esto, aunque la evaporación y la condensación ocurren de manera continua, estas dos están ocurriendo de manera continua, ocurren de manera continua, pero no hay cambio neto. Ocurren de manera continua, pero no hay cambio neto. Esto es en el caso del equilibrio dinámico. Si está en equilibrio dinámico, la velocidad de evaporación es igual que la de condensación. Están ocurriendo siempre de manera continua, pero no hay cambio neto porque están ocurriendo a la misma velocidad. ¿Ok? Entonces, esto es el equilibrio dinámico en un recipiente cerrado donde la condensación y evaporación ocurren al mismo tiempo. Sin embargo, si dejamos el recipiente expuesto al aire, como tenemos acá en el diagrama, en el inciso A, en azul son moléculas de aire, entonces lo que sucede ya no se va a alcanzar este equilibrio, sino que va a pasar otra cosa. Lo que va a pasar es que cuando dejamos el recipiente expuesto al aire, el equilibrio no se va a alcanzar, las moléculas de vapor se van a difundir hacia el exterior y cualquier corriente de aire que haya, como aquí esta brisa, también retirará algunas moléculas del vapor de la superficie. Entonces, en rojo es el líquido, se escapan, el aire está soplando en esta ligera brisa y esas moléculas que escapan se las está llevando el aire. Además de que también por difusión, las moléculas que pueden escapar se difunden a través del aire. Algunas cuantas pueden volver a chocar con la superficie, pero como el recipiente está abierto, hay algunas que se van a escapar. Si agregamos la brisa del aire, esa brisa va a ayudar a llevarse esas moléculas de alta energía y va a hacer que todo el líquido termine por evaporarse. En este caso, el líquido se evaporará en su totalidad si se deja al descubierto. Y esto de la brisa que se lleva las moléculas de alta energía es la razón por la que cuando, por ejemplo, estamos comiendo sopa, soplamos a la cuchara del caldo caliente, porque al soplar nosotros estamos generando esta brisa que se está llevando a todas las moléculas de alta energía, es decir, que generan la alta temperatura. Entonces, la brisa también por eso favorece el enfriamiento del líquido, porque se está llevando las moléculas de alta energía. Eso también lo podemos sentir cuando estamos sudando y de repente llega el viento y empieza a soplar el viento, sentimos más frío porque esas moléculas de vapor que se están escapando, que se están evaporando, entonces el viento se las lleva y favorece la tasa de evaporación, se evapora más rápido, se absorbe más calor del cuerpo y sentimos ese frío. Y entonces esto es todo con respecto a la evaporación. Importante en este caso y por el momento entender esto del equilibrio dinámico porque lo vamos a necesitar para el siguiente tema. Entonces mucha atención con lo del equilibrio dinámico entre la condensación y la evaporación. Por lo pronto dejamos este video hasta aquí y el siguiente video continuamos con las propiedades de los líquidos.